función aleatorio básicamente permite obtener un número real aleatorio, ¿sí? Mayor que 0 y menor que 1, ¿sí? Recuerden eso. En este caso tenemos la celda de 12, ¿sí? Fíjense que si ingreso a la celda, fíjense que la función aleatoria es una de las funciones más, llamémosla llamativa, porque no tiene, o sea, en sí no hay un argumento en sí mismo, sino que se construye directamente con la función, ¿sí? No hay argumentos que especifiquen cómo se tiene que configurar la función, sino que directamente nos va a dar un número aleatorio, ¿sí? Entre 0 y 1. Fíjense que al aceptar la función, ¿sí? Nos da un número entre 0 y 1. ¿Sí? En este caso yo tengo especificado una cantidad X de números decimales para que puedan ver la diferencia, cómo va cambiando el valor, ¿sí? Y fíjense que como comentario nos dice que cada vez que actualicemos la hoja, ¿sí? Se va a actualizar el valor con un nuevo valor aleatorio. Podemos probar presionando F9. Con la tecla F9 lo que hacemos es actualizar los valores que tengamos dinámicos o aleatorios en la hoja. Fíjense, si yo aprieto F9 desde acá de mi teclado, fíjense que va cambiando, ¿sí? El valor aleatorio, siempre configurándose como un número real entre 0 y 1, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Fíjense, si yo por ejemplo, aquí abajo, completase otro... En este momento fíjense que aleatorio tenemos el valor 0,22 y otros números, ¿no? Fíjense que si yo entro en otra celda y pongo cualquier cosa, o sea, si simplemente ingreso datos, ¿sí? Y le doy enter, fíjense que lo que pasa es que el dato que ingreso está bien ingresado, pero arriba el valor aleatorio se cambió. Esto significa que lo que está sucediendo aquí es que a medida que nosotros actualizamos algún valor de toda la hoja, ¿sí? Se va a actualizar de forma automática el valor aleatorio. Si ustedes desean que esto quede aleatorio, lo podemos dejar así. Fíjense que cada vez que actualizo algún dato en la hoja, ¿sí? Ya sea colocando un valor o eliminando un valor o lo que sea, el valor aleatorio cambia. ¿Cómo podemos hacer que esto no se cambie? ¿Sí? Tienen que ir a archivo, tienen que ir a lo que es opciones, ¿sí? Y fíjense que en el apartado de fórmulas, ¿sí? Hay una parte que es opciones de cálculo, ¿sí? En opciones de cálculo, para cálculo del libro, está de forma predeterminada, se coloca en automático, ¿sí? Yo lo que les recomendaría, si ustedes lo que desean es que estos valores no cambien a medida que ingresamos o alteramos datos en la hoja, lo pongan en manual, ¿sí? Esto de volver a calcular el libro antes de guardarlo, déjenlo. Simplemente es si quieren que se recalcule todo antes de guardar, pero no. Por lo general, cuando lo ponemos manual, esto lo queremos activo. Así que lo ideal es, disculpe, lo que recomiendo es que pongan manual, ¿sí? Y no alteren el botón de esta opción adicional, ¿sí? Fíjense que si yo le doy a aceptar desde manual y ahora aprieto F9 o agrego otro dato, fíjense, simplemente, ¿ven? Yo apretando F9 o... disculpen, con F9 sí, porque es un valor adicional, es un valor aleatorio que actualiza los datos dentro de la hoja, digamos, individualizado dentro de la función. Disculpen, pero lo que es, si ingreso datos fuera de la hoja, ¿sí? Fuera de la celda, disculpen, ven que no va a cambiar el valor aleatorio si yo cambio otro valor dentro de la hoja, ¿sí? No se recalcula el valor en la celda, ¿sí? De aleatorio. Bueno, volvemos de nuevo a estas opciones, lo volvemos a colocar en automático, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? Recuerden, aquí no hay mucha más ciencia, es simplemente aleatorio. Y abrimos y cerramos paréntesis, no colocamos ningún argumento interior dentro de la celda, ¿sí? Fíjense que con cualquier valor aleatorio, ya de por sí, obviamente el estado del ejercicio les va a dar que esté ok, ¿sí? Bueno, creo que no hay mucho más para ver en esta función. Esta función se utiliza mucho para otro tipo de aplicaciones en el aleatorio. Esto lo pueden ver mucho sobre todo en el anuario de Desafiando Excel. Dentro de uno de los 4 capítulos principales que tiene el libro está el libro de aleatoriedad, y ahí lo que incluimos son todas las fórmulas que se van desarrollando, incluyendo componentes aleatorios dentro de las funciones y fórmulas. Así que si quieren aprender más sobre aleatoriedad, que es muy interesante, pueden ver también en el anuario. Mismo hay algunos casos que tengo publicados de cómo construir, por ejemplo, no recuerdo bien, creo que era un talonario de bingo, o otros tipos de aplicaciones prácticas o trabajos con dados. Están publicados en la web también. Si les interesa, pueden buscar en la web de Desafiando Excel. Pueden buscar, hay un buscador de funciones y de fórmulas en la página. Busquen ahí por aleatoriedad o aleatorio y les va a aparecer todo el contenido que tengo hasta la fecha publicado. Bueno, seguimos. No me explayo más en este tema. Vamos con aleatorio entre, ¿sí? Aleatorio entre en realidad es similar al aleatorio, pero como
como un poco se darán cuenta por cómo se nombra la función, nos permite obtener un número aleatorio entre dos números, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en este caso utilizamos la función aleatorio entre y que nos dé primero un valor inferior de 20 hasta un valor mayor de 50. Es decir, que genere un intervalo de números posibles aleatorios entre 20 y 50. Siempre recuerden que el primer argumento es el número inferior y el segundo argumento es el número superior, ¿sí? El intervalo. Fíjense, en este caso la condición que teníamos aquí especificada es obtener un número aleatorio entre 20 y 50, entonces utilizamos la función aleatorio entre 20 y 50, ¿sí? Fíjense que cada vez que actualicemos la celda nos va a dar un valor aleatorio entre 20 y 50, ¿sí? Nunca menos de 20, nunca más de 50, ¿sí? Bueno, hacemos un ejercicio práctico, acá no vamos a desplazarnos mucho, colocamos la función aleatorio entre, en este caso la condición del ejercicio práctico nos pide un número entre 5 y 15, ¿sí? Entonces colocamos 5, punto y coma, 15, ¿sí? Cerramos la expresión, fíjense que nos da un valor entre 5 y 10, y así completamos la función aleatorio entre, ¿sí? Bueno, pasamos a matriz aliat. Esta es una función nueva, ¿sí? Un segundo. Esta es una función nueva que se implementó a partir de Excel 365, la última actualización. Nos permite, como dice un poco el nombre de la función, obtener una matriz aleatoria, ¿sí? Es una matriz de números aleatorios, definida por 5 argumentos, que son las filas, las columnas, un mínimo, un máximo y una definición de si los valores que necesitamos adentro de la matriz tienen que ser enteros o decimales, ¿sí? Fíjense, parece medio complicado, pero es bastante simple de entender. Fíjense, en este caso tenemos una matriz de datos, ¿sí? En el rango de 13-15, ¿sí? Con 2 columnas y 3 filas. Fíjense que la condición para generar una matriz aleatoria es generar una matriz con 3 filas, 2 columnas, y en este caso ya lo tenemos preconfigurado, con un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 10, ¿sí? Y que sean valores enteros los resultados aleatorios. Fíjense cómo trabaja esto. Siempre recuerden en estos casos, como vimos en el stream anterior, este tipo de funciones, ¿sí? Que trabajan con matrices de datos, ¿sí? Lo que generan es un rango de derrame o rango de desbordamiento, se llama también, ¿sí? Que lo que hace es trabaja sobre una celda, ¿sí? La función, pero desborda o derrama hacia todas las celdas necesarias que conforman los argumentos de la función. Fíjense que el remarco, cuando yo selecciono la primera celda de la función, siempre recuerden que la primera celda siempre es la celda superior izquierda, ¿sí? Fíjense que se recuadra en color azul, ¿sí? Y no está en color negro. Y si ven, al seleccionar la primera celda, dentro de la barra de fórmulas vemos que está en color negro, ¿sí? o en color habitual el detalle de la sintaxis, ¿sí? Pero si yo me paro dentro de una de las celdas que están dentro del rango de derrame, fíjense que en la barra de fórmulas el color de la función está en gris. Eso lo que nos está diciendo es que si vamos a querer editar la función, ¿sí? Tenemos que pararnos sobre la primera celda que conforma la función y no sobre una de las celdas derramadas, ¿sí? En este caso nos tenemos que parar sobre la primera celda, que es columna 1, fila 1 en este caso, ¿sí? Y a partir de ahí hacemos doble clic para poder editarla. Bueno, ¿cómo trabaja la función matriz aliat? Fíjense, tenemos 5 argumentos, ¿sí? El primer argumento define el número de filas, recuerden, en este caso 3. El segundo argumento es el de columnas, en este caso 2. El siguiente argumento es el valor mínimo, ¿sí? Disculpe que hay un error, el valor mínimo es 0 y hay un 1. Disculpe, tiene que un 0 acá, hay un error en el archivo. 0, ¿sí? El valor máximo es 10, ¿sí? Y 1 especifica valores enteros, ¿sí? Fíjense que acá abajo el comentario dice: si colocamos 1 en el último argumento devolverá números enteros, y si colocamos 0 devolverá números decimales, ¿sí? Se configura como un valor lógico donde 1 es entero y 0 es decimal, ¿sí? Entonces 3, 2, 0, 10, 1, estas son las configuraciones de argumentos para generar una matriz aleatoria de números con estas condiciones, ¿sí? Le damos Enter, fíjense que se configura una matriz con valores entre 0 y 10, ¿sí? De 3 filas, 3 columnas, con rango derramado, ¿sí? Y valores enteros, ¿sí? Bueno, vamos a hacer lo mismo para una matriz con 5 filas, 2 columnas, ¿sí? Valor mínimo de 5, valor máximo de 20 y valores enteros, ¿sí? Fíjense, en este caso, a ver, por un tema didáctico ya tenemos preconfigurado, sí, el formato, pero esto no necesariamente tiene que estar configurado ya en color amarillo y con recuadro, con rebordes, ¿sí? Vamos a colocar entonces matriz aliat. Vamos a colocar el número de filas, que en este caso es 5,
el número de columnas que es 2, el mínimo que es 5, el máximo que es 20 y necesitamos valores enteros, configuramos como 1 valor lógico entero, ¿sí? Y ahí tenemos la configuración de nuestra matriz aleatoria, ¿sí? Esta función es muy interesante porque anteriormente, si queríamos generar este tipo de matrices, teníamos que trabajar en conjunto con la función aleatorio entre y teníamos que hacer expandir, digamos, arrastrar, no sé las palabras, disculpen, arrastrar distintas funciones de la misma función hacia las celdas paralelas y hacer unos trabajos en el medio también que configuran eso, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer, acá tenemos otros ejercicios prácticos, ¿sí? En este caso una matriz, vamos a hacerlo más rápido, una matriz con 6 filas, una columna, valor mínimo 20, más valor máximo 100 y valores decimales, ¿sí? Entonces colocamos matriz aliat, dijimos 6 filas, ¿sí? Una columna, valor mínimo 20, valor máximo 100 y decimales colocamos 0, ¿sí? Fíjense, ahí lo que tenemos son valores decimales, ¿sí? Si queremos que tenga menos cantidad de decimales, recuerden que podemos movernos, ¿sí? En la barra en la parte de número, ¿sí? Del menú de inicio y colocamos la cantidad de decimales que queramos, ¿sí? Bueno, ejercicio práctico 3, lo mismo, una matriz con 4 filas, 2 columnas, mínimo 0,5, máximo 5,5 y valores decimales, matriz aliat, ¿sí? 4 filas, 2 columnas, 0,5 de mínimo, 5,5 de máximo y valores decimales 0, ¿sí? Y ahí tenemos nuestra configuración de celdas aleatorias, ¿sí? Configuramos la cantidad de decimales y ahí estamos en lo mismo, ¿sí? Fíjense que nos aparece que está perfecto, que están todos los valores completados bien, así que continuamos con la próxima función.